Bienvenidos, mi nombre es Clara Lorena Miranda Bartra. El día de hoy hablaremos sobre un libro, Hábitos Atómicos por James Clear. James Clear decidió hacer este libro para poder ayudar a todos a lograr lo que él logró, completando con pequeñas cosas rutinarias, pequeñas acciones en su día a día y logrando grandes cosas, grandes cambios y un futuro diferente al que hubiera tenido de no ser por estos pequeños cambios que tuvo en su rutina. Él nos habla de 5 cosas muy importantes. La primera es que los pequeños hábitos se convierten en grandes cambios. Demos un poco de ejemplo sobre esto. Bueno, tenemos por ejemplo a una persona obesa que quiere ser fuerte o tal vez bajar algunos kilos. Entonces va y se inscribe a un gimnasio. Pasa una semana y no ve cambios. ¿Qué está haciendo mal? ¿Está haciendo lo que se supone que lograría que esté flaco o que esté musculoso? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Se desanima y deja el gimnasio porque al final no le está ayudando. ¿O sí? También tenemos personas que, por ejemplo, quieren volverse más estudiosas o quizás poder aprobar un examen. Entonces, un día antes del examen deciden estudiar, pero no les fue tan bien en el examen. Quizás debieron empezar antes. No solamente tenemos hábitos buenos, como lo son el estudio o el ejercicio, también tenemos hábitos malos, como lo son el cigarrillo. Las personas saben que en un futuro, si fumas un cigarrillo, te puede hacer daño, pero el día de mañana no me hará daño, no estaré mal de los pulmones el día de mañana. Nosotros fallamos al poder ver a futuro. Nosotros nos desanimamos rápidamente o lo damos por perdido o le disminuimos la importancia, al menos en la parte de los malos hábitos. Por ello, necesitamos algunas cosas que nos recuerden que estos hábitos son buenos, por lo que nos tenemos que concentrar más en nuestra trayectoria que en nuestra acción. Aparte de esto, el segundo punto, también hablamos sobre que los hábitos son comportamientos automatizados que aprendemos por experiencia. Esto es importante para crear un hábito. Bueno, sobre esto en el libro se habla sobre un pequeño experimento que se realizó en gatos. A estos gatitos se los ponía en cajas o en cuartos pequeños donde en algún punto se apagaban las luces completamente. En las primeras experiencias de estos gatitos, ellos se estresaban, buscaban desesperadamente una salida y bueno, cada vez que se repetía más este experimento, se estaban más calmados quizá y en algún punto lograron encontrar una salida, encontraron una palanquita para poder salir más rápidamente y en los siguientes experimentos simplemente iban directamente a la palanquita. ¿Por qué? Porque ya era una costumbre, ya estaban con la experiencia previa, por lo que se convirtió en una rutina. Se apagan las luces, voy por la palanca y me libero. El siguiente punto a ver es sobre la construcción de nuevos hábitos. Para crear un hábito tenemos 4 partes esenciales. Primero tendremos lo que es la señal, lo que nos va a dar la motivación a actuar. Tendremos lo que es el anhelo, lo cual nos va a dar el deseo del cambio. También tendremos lo que es la respuesta o la acción que nosotros haremos para completar o cumplir con este anhelo. Y por último tendremos nuestra recompensa. Al fin tendremos lo que tanto anhelamos, ¿no? Bueno, suena fácil, pero no lo es. Tenemos varios puntos que tocar. Por ejemplo, en la parte de la señal, la primera etapa del crear un hábito, nosotros tenemos que hacer visible lo que queremos. Digamos que yo quiero estudiar. Durante toda la semana quiero estudiar. Pero es muy fácil decir, quiero estudiar, voy a estudiar esta semana, pero nunca agarraré el libro durante la semana. Entonces, tengo que obligarme a yo saber que tengo que estudiar. Por ejemplo, pondré mi señal más en mi cara. Así no podré evitarla. Tendré que en algún momento hacerle caso a esta señal. Decidiré poner mi libro encima de mi computadora. Normalmente mi computadora es lo que más me distrae, ya que, no sé, puedo ver mis series o me pongo a jugar algún videojuego. Entonces, pondré mi libro encima de mi computadora. Esto que hará cuando yo vaya a ver mi serie o cuando yo vaya a jugar algún juego, me acordaré que realmente debo estudiar. Así que decidiré agarrar el libro. A eso se le llama centrar
visibilizar la señal. También tendremos otra cosa que podemos hacer, sería la intención de la implementación. Esto sería, por ejemplo, en el caso del estudio durante la semana, en vez de decir voy a estudiar en la semana, puedo decir voy a estudiar los lunes y los viernes de 5 hasta las 8 p.m. Entonces ya es más específico y es menos probable que yo no cumpla con mi palabra. Estas dos cosas nos ayudarán con la parte de la señal. Luego tenemos que saber sobre la recompensa. Este también es un punto muy importante. Los humanos estamos motivados por la anticipación de la recompensa, por lo que debemos crear hábitos atractivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la recompensa? Tenemos que buscar dopamina. No siempre vamos a tener actividades que, bueno, nos generen una felicidad, pero a veces tenemos que cumplir esas cosas. Por ejemplo, nuestros trabajos. No es muy divertido muchos trabajos, pero tienen que ser realizados y son importantes para nuestra vida diaria. Lo que es el estudio, el comer saludable, no es muy atractivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr obtener esta dopamina que necesitamos? Pues, por ejemplo, en el libro se habla de un ingeniero universitario, me parece, que él sufría para poder hacer ejercicio. Así que él combinó dos cosas. Lo que más odiaba rutinario que tenía que hacer ejercicio, y lo que más amaba. Este ingeniero amaba ver sus series en Netflix. Entonces, ¿qué hace? Conecta su computador a su bicicleta eléctrica para que haga ejercicio y solamente podía ver Netflix y solo generaba electricidad suficiente para ver Netflix y su computador si es que pedaleaba lo suficientemente rápido. Entonces convirtió una actividad aburrida, una actividad tediosa, en algo que podía disfrutar. Entonces, volvió más fácil esto para implementarlo a su rutina. Eso tenemos que hacer nosotros en nuestra vida diaria. Por ejemplo, decido leer tantos capítulos de mi libro y si logro leer estos capítulos de mi libro, voy y veo un par de capítulos de mi serie favorita. Pero no puedo ver ese capítulo o esos dos capítulos de mi serie favorita sin acabar antes lo que prometí de mi libro. Esto nos permite generar dopamina y entrelazar, por así decirlo, la actividad aburrida y innecesaria y la actividad que nos genera dopamina. Aparte de esto, también tenemos el poder pensar a futuro. Por ejemplo, nosotros, a nosotros nos pagan en los trabajos en las quincenas, o suelen pagarnos en las quincenas. Entonces, hay bastante tiempo de trabajo antes de recibir el dinero. Digamos que este dinero no puedo gastarlo ahí nomás que me dan de la quincena. Entonces, yo tengo que ahorrarlo y debo ahorrarlo, pero no es muy divertido ahorrarlo porque yo quisiera gastarlo tal vez en una salida de la discoteca, tal vez quiero salir con mis amigos a comer o una salida al cine. Entonces, qué se hace en esos casos? Por ejemplo, creas una cuenta de ahorro y le pones un nombre a esa cuenta. Le puedes poner viaje a Disney. Cada vez que veas sumando numeritos en esa cuenta de el viaje a Disney, te vas a emocionar y te va a generar dopamina. Entonces, lograste hacer que la obtención de dinero tardía te genere dopamina mediante la observación o el imaginar lo que disfrutarás en un futuro. Muy bien. Ahora, ¿por qué somos así? ¿Por qué necesitamos dopamina? De esto se habla también en el libro, sobre la evolución y la función de la dopamina. Nosotros evolucionamos de cierta forma en donde teníamos que conseguir una gratificación instantánea. ¿Pero por qué? En el pasado se solía cazar, lo que más nos preocupaba era la comida, la protección y un techo. Y eso era muy instantáneo. Búsqueda de comida, encuentras dopamina. Tienes techo, dopamina. Estás protegido, dopamina. Pero ahora no. Ahora tenemos una sociedad donde logramos obtener la gratificación con un retorno, digámoslo, un retorno retardado. Entonces,
tenemos lo que es hacer ejercicio, mucho tiempo, el comer saludablemente, mucho tiempo, la paga, que justo estábamos hablando hace un rato, que es cada 15 días, es mucho tiempo. Entonces, para eso es importante saber sobre las 4 etapas de la creación de un hábito. Y así es como lo vamos a aplicar. Tenemos que buscar la dopamina. Y bueno, por último tendremos el punto del libro de cómo mantener un hábito. Y para esto se crea un marco para mantener estos hábitos bajo control. Podemos usar dos opciones. Podemos rastrear nuestros hábitos, rastrear nuestros movimientos, como por ejemplo una lista. Durante el día yo tengo ciertas cosas que hacer de mi rutina y me generará dopamina ponerle un pequeño check a esas listas que hago diariamente. También podemos hacer agendas donde podemos ir escribiendo nuestros progresos del día a día y tal vez cada cierto tiempo, cada semana, cada mes, notar los pequeños cambios que se van logrando. Esos pequeños cambios que son grandes en verdad, pero como estamos día a día con nosotros mismos, no los notamos. Por ejemplo, en el ejercicio. Y también podemos usar lo que son las consecuencias. Por ejemplo, hay un deportista que firmó un contrato, tanto con su entrenador como con su esposa. Con el entrenador y a su esposa le debería plata si no completaba bajar ciertos kilos para cierto tiempo. Y bueno, él lo hizo de maravilla, nunca falló, siempre se pesó los días que prometió pesarse, comió todo lo que prometió comer y bajó los kilos que prometió bajar. Porque bueno, nadie quiere tener la billetera vacía, ¿cierto? Entonces con las consecuencias nos controlamos y así mantenemos nuestro hábito. Y bueno, espero que les haya ayudado este libro, Hábitos Atómicos, por James Clear. Es muy interesante, la verdad, y les recomiendo muchísimo que lo lean. Espero que les ayude. Yo usaré todos los tips que me dio James Clear. Muchas gracias.